Bien amigos, bienvenidos a una edición más de su podcast de Moldeo por Inyección. Mi nombre es Marco Zabaleta y el día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante referente a los periféricos del proceso de moldeo por inyección. Vamos a estar hablando de chillers, termorreguladores y todo lo que tiene que ver con el enfriamiento del material plástico. Tenemos un invitadazo el día de hoy. Aprovechando que estamos por aquí por Querétaro, nos venimos a ver a nuestros amigos de Frigosystem. Y también aprovechando por aquí que estuvimos en la Meximall, por ahí va a haber algunos videos también de que estuvimos dando el recorrido en la Meximall 2023. Pues aprovechamos y nos venimos aquí con nuestro gran amigo Francisco Almaguer. Francisco, Paco, Pancho, ¿cómo te decimos, Francisco? Francisco me gusta. Francisco me gusta, sí. Eso. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Muy bien, Marcos, muchas gracias. Gracias por venir, gracias por invitarnos a tu espacio virtual y bienvenido a tu casa aquí de Frigosystem en Querétaro. Gracias. Nos da mucho gusto recibirte y esperamos poder aclarar dudas o compartir un poquito de la experiencia que tenemos en la parte de refrigeración y termorregulación para todos tus espectadores. Exactamente, sí, pues te cuento un poquito, Diego. Hemos platicado ya previamente referente a la comunidad de moldeo por inyección, pues nosotros estamos muy presentes en redes sociales, de pronto pues por ahí estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en YouTube también subiendo este tipo de contenidos. ¿Para quién va dirigido este contenido? Principalmente pues para las nuevas generaciones, lo platicábamos un poquito el día de ayer, para los estudiantes, personas que están por ahí en carreras técnicas del plástico, que también están en universidades ya iniciando carreras no especialmente de plástico, sino de pronto una carrera en mecatrónica, una carrera en mecánica industrial, una carrera en productividad industrial, pero que al final del día, y principalmente aquí en México lo sabemos que la industria del plástico es muy creciente y muy seguramente estos amigos van a caer en una empresa en donde exista o una máquina de inyección o exista una máquina de extrusión o exista una extrusora, ¿no? Entonces, precisamente por eso queremos tocar el tema de enfriamiento y queremos platicar contigo como una gente pues que ya lleva un ratito ya trabajando en esto de enfriar materiales plásticos, pero también dentro de nuestra comunidad pues tenemos muchas personas, ingenieros, gerentes, directores, trabajadores, digo, de todo tipo podemos encontrar aquí toda nuestra comunidad de moldeo por inyección, pero sobre todo apasionados a este oficio de estar moldeando plásticos. Entonces, por aquí vamos a empezar con esta charla, amigo. Cuéntanos un poquito, estimado Francisco, acerca de la empresa que representas, acerca de tus productos. Cuéntanos un poquito para que pongamos en contexto también aquí a la comunidad. Claro que sí, Marco. Pues muchas gracias. Gracias por la oportunidad nuevamente. Y bueno, a mí me da mucho gusto que en los últimos años ya hay carreras más enfocadas al plástico como tal. Ya no se está viendo como algo generalizado. Se ha hecho mucho énfasis en la producción de máquinas, en el caso de inyección, cada vez con mucho más tecnología, con comunicación con los equipos periféricos y bueno, pues para tener una productividad mucho mejor. En el caso de enfriamiento, me da mucho gusto que se abran espacios de este tipo porque a veces es un factor que está subestimado o que se cree a veces que por la experiencia de los usuarios que se van transfiriendo de generación en generación, se puede tomar como determinar un equipo de enfriamiento o termorregulación. En el caso de Frigosystem, es una empresa que desde hace muchos años, exactamente desde 1970, se ha dedicado a la producción de equipos de enfriamiento y después, bueno, fue integrando otros como lo que es la termorregulación. Es con vocación 100% industrial, 100% mejora continua. Frigosystem es una empresa que no está interesada en otro tipo de periféricos porque queremos ser cada vez más especialistas, tomar más experiencia que muchas las adquirimos de usuarios, de clientes que también nos van compartiendo. Entonces, creo que es importante mantenernos en ese foco, no abarcar otro tipo de periféricos y especializarnos más en los equipos de enfriamiento y termorregulación industrial. Es correcto, sí. De hecho, algo que le digo aquí a los colegas de moldeo por inyección, vivimos en la era del plástico, ya pasamos la era de piedra, bueno, nosotros no, ¿verdad? Pero Ajá. la era de los metales Sí. y ahora estamos en la era del plástico. El plástico se calienta, el plástico también se enfría y ustedes principalmente, Frigosystem, es una empresa que se dedica
pues a enfriar tanto al plástico, pero también a otro tipo de equipos, ¿no? De maquinarias, que ahorita vamos a hablar más adelante sobre ese tema. Francisco, por aquí pues sabemos que vamos saliendo pues de una pandemia pues que estuvo de pronto pues difícil la situación. Sí. Estuvo difícil para la industria sobre todo, pero algo que no me canso de decir es de que los plásticos dieron mucho la cara en la cuestión pandemia. Digo, hubo muchos proyectos crecientes en pandemia. El plástico, pues vimos que estuvo en todos lados, ¿no? Desde una careta, lentes de seguridad, pues al final del día hasta las mismas vacunas, pues fueron inyectadas en polipropileno con jeringas y con nuestro querido plástico. ¿Tú cómo ves el panorama en México a raíz de esta pandemia, pospandemia, pues? ¿Cómo ves este panorama? Digo, ahorita ya estuvo la Meximol. ¿Cómo ves el panorama aquí en México? ¿Va creciendo? ¿Qué nos podrías comentar acerca de tu perspectiva? Pues afortunadamente México es un país clave para el mundo. Yo lo considero que es un país que tenemos un potencial enorme de crecimiento. Afortunadamente tenemos grandes ingenieros en plantas que están presentes en diferentes partes del mundo y a opinión de muchos extranjeros que he escuchado que les gusta la forma de trabajar del mexicano, que siempre estamos enfocados en encontrar una solución para cualquier situación que se nos pueda presentar. Que independientemente que tengamos afortunadamente tecnologías de países importantes como Alemania, como Austria, como Italia, siempre buscamos, le damos el sabor mexicano, ¿no? El decir vamos a sacar adelante esta situación. El mexicano es un participante en esta globalización importante porque es abierto, ¿no? Queremos aprender, pero también queremos aportar. Entonces, yo veo una expectativa fabulosa para el país. Afortunadamente se ve reflejado año con año. Desde que nos establecimos aquí en México hemos tenido resultados crecientes porque afortunadamente los clientes nos invitan y nos permiten participar en sus proyectos. Eso es correcto. Ajá. Sí, la verdad que tú lo has dicho, ¿no? La mano de obra mexicana, digo, tenemos seguidores de todas partes de Centroamérica, Suramérica también, pero hablando precisamente de aquí, de México, de donde somos, la mano de obra por aquí, de las personas que trabajan en la industria del plástico, pues es una mano de obra pues muy calificada. Cada vez hemos aprendido obviamente pues de los grandotes como tú lo dices, Uh-huh. pues seguimos creciendo, afortunadamente seguimos creciendo en ese ámbito y es por eso también pues que queremos compartir esa información con los colegas a través de estos videos de gente experta, gente especializada, gente que ya ha transcurrido años, como tu caso, de estar trabajando con este tipo de equipos, chillers, termorreguladores o algún sistema que nos ayude a temperar por ahí también lo que es los materiales, ¿vale? Entonces, entrando un poquito ya en materia, estimado, por aquí, sus principales productos, ¿cuáles son? Veía por ahí que son chillers, pero también tienen algunos otros productos. Así es. Bueno, tenemos lo que tradicionalmente se conoce como chillers, que es un enfriador, digamos, con los componentes que todos conocemos, como compresor, evaporador, condensador, ventiladores, el tradicional chiller. Pero también hacemos otro tipo de enfriadores que ya no le llamamos chillers, que llamamos dry cooler, en el caso de los dry cooler, que es una alternativa totalmente sustentable, totalmente ecológica, como lo que queremos proyectar a los usuarios de enfriamiento, ya que tiene todas las bondades de una torre de enfriamiento, toda la capacidad de enfriamiento de una torre, pero sin las desventajas, que en este caso es el consumo de agua, que pues como bien sabemos y en algunas regiones del país ya estamos teniendo problemas de agua y es un elemento que tenemos que cuidar mucho por ecología, por responsabilidad social. Entonces, estamos tratando de hacer un esfuerzo junto con los usuarios para convencer a los directores de planta, a los dueños de las empresas, a que migren de una tecnología que consume mucho agua, que les consume muchos recursos, que llega a tener algunos problemas de taponamiento en los intercambiadores de las máquinas de inyección, por alternativas ecológicas como es un dry cooler, para algunos casos. Para otros casos tenemos un complemento del dry cooler que es un sistema de enfriamiento adiabático, que al principio es
igual el de dry cooler, pero con paneles adiabáticos. Estos paneles permiten modificar la temperatura de bulbo húmedo de la zona en la que estamos enfriando. Entonces, con esto podemos tener un resultado todavía un poco más eficiente que el dry cooler, sin un consumo de agua tan alto como lo que tiene una torre de enfriamiento. Es correcto. Ok. Ok. Ajá. Digo, para irnos por pasitos, pues, porque Sí. también no perdernos aquí. Claro. Tal vez la pregunta se va a escuchar súper básica, pero yo creo que para algunos que están empezando en esta materia del proceso de moldeo por inyección y que llegaron tal vez a este video porque, oye, soy nuevo en la empresa, Marco, me pusieron aquí y yo vi que hay un chiller o me dijeron, ve a prender el chiller y yo vi solamente una caja, un cuadro, pues, de metálico. ¿Qué es un chiller, Francisco? Bueno, un chiller, la palabra chiller viene de un anglicismo que utilizamos aquí en México. En algunos otros países se les conoce como un enfriador industrial. Al final es un enfriador de agua que a través de esa agua enfriamos un proceso. En el caso de inyección de plásticos, enfriamos el molde, obviamente para lograr la plastificación dentro del molde de la pieza que estamos inyectando. También nos sirve ese enfriamiento para bajar la temperatura del aceite de la parte hidráulica de la máquina. Así que la máquina pueda tener ciclos o mayores ciclos y podamos sacarle el mejor provecho a la máquina, en el caso de moldeo por inyección. Ok. ¿Vale? Fíjate que me han hecho mucho esa pregunta. Me gustaría que la contestaras. Tal vez sea un mito o sea alguna recomendación. El chiller, precisamente, ya nos hablabas que enfría ciertas partes, ciertos componentes, tanto del molde principalmente, pero también de la máquina, De la ¿no? máquina. Y en este caso, ¿qué tan recomendable es enfriar una máquina hidráulica, por ejemplo, estar enfriando el aceite o estar enfriando la garganta de alimentación con un sistema de refrigeración chiller? Ok. Tradicionalmente en México y en algunos países de Centroamérica nos han compartido experiencias. Una planta que empieza con una máquina, dos máquinas, desde luego lo más recomendable es poner un equipo a pie de máquina que me pueda enfriar la garganta, el hidráulico, el motor hidráulico de la máquina y el molde. Es lo más práctico, estamos empezando y puede ser funcional un chiller pequeño, 5, 8 toneladas, 10 toneladas, es correcto. Conforme la planta va creciendo, lo mejor es eficientar ese sistema. No seguir creciendo con la mentalidad de que una máquina y un chiller al lado. Muy probablemente lo que nos conviene es centralizar un equipo en donde tengamos un ahorro energético y dividir los sistemas. Enfriar hidráulico de la máquina con un sistema ya sea dry cooler o adiabático y enfriar el molde con un chiller. Yo pongo este ejemplo a la gente que nos permite compartir los casos o los proyectos con ellos. No es lo mismo enfriar agua a 10 grados, a 15 grados, que enfriar agua a 30 grados, ¿no? Ya. Entonces, en el caso de los hidráulicos de máquina, no requiero agua tan fría, requiero mucho caudal, pero no requiero agua tan fría. Es correcto. Entonces, enfriarla con otro sistema que no me gaste tanta energía, desde luego es conveniente para todos. O sea, de pronto, a lo que entiendo, podrías estar muy sobrado de estar conectando un chiller para estar enfriando un sistema hidráulico, una garganta, por ejemplo, que no requieres como tal 8 o 9 grados centígrados con una temperatura ambiente, pues es más que suficiente. Así es, así es. Y tenemos varios casos de éxito de empresas importantes en México en donde lo aceptaron dividirlo así y han tenido un ahorro energético importante. Creo que lo principal, y este es un mensaje para tu audiencia, es que estemos abiertos a manejar los sistemas de enfriamiento de forma diferente a lo tradicional. Es muy normal que las plantas, conforme vayan creciendo, van manteniendo la misma forma de enfriar. De repente tienen fallado un chiller y eso nos permite a lo mejor conocerlos. Y no importa que el proyecto no se concrete en un año, a lo mejor podemos hablar de alguna mejora que pueda hacer en 2 años. Pero empezar a hablar ahorita creo que es ganar tiempo. Es correcto. Así es. Sí, ¿existe alguna clasificación en cuanto a los chillers? ¿Cómo se podrían clasificar por tamaño, por toneladas de refrigeración? Puedo empezar, como lo comentas, con un chiller a pie de máquina y cómo ir creciendo en cuanto a la refrigeración en una planta de inyección. Bueno, yo creo que principalmente la gran división que podemos hacer de los chillers es un chiller que está diseñado
para enfriar el ambiente de, no sé, de un centro comercial, de un hospital, de un edificio, a un chiller industrial. El concepto es el mismo, los componentes son los mismos, sin embargo, la robustez con la que está diseñado el equipo para un equipo industrial es mucho mayor. Es un equipo que puedes prenderlo en enero y apagarlo en diciembre, solamente para las fiestas navideñas, y el equipo debe trabajar bien. Tiene que ser, primero dividirlos en si es un chiller o un enfriador para confort o es un chiller para uso industrial. Ok. En la parte de uso industrial, efectivamente, como lo comentas, aquí en México lo mencionamos como toneladas, en Europa le llaman kilowatts, en Colombia le pueden llamar frigorías, o sea, tenemos diferentes formas de nombrarlo. Al final, en resumen, es la potencia frigorífica que tiene el equipo, que me puede brindar el equipo de enfriamiento. Ok, excelente, excelente. Una pregunta que también me han realizado bastante, pues, tanto en cursos, digo, y de pronto, pues, hay preguntas. ¿Qué fluidos son los más recomendados, pues, utilizar en mis chillers? Sabemos que el más común es agua, pero ¿se llegan a ocupar algunos otros? Sí, pero principalmente es el agua. Es el agua. Muchas veces hacen mezclas de agua con glicol cuando la temperatura que vamos a manejar es muy baja. Necesitamos un refrigerante. Finalmente, en cualquier equipo que se le añada glicol, la eficiencia no es la misma. No es lo mismo enfriar agua que glicol. Entonces, baja la eficiencia. Hay tablas recomendadas. Es decir, tal temperatura de agua, tal temperatura ambiente. La recomendación es un porcentaje de 10%, 15%, hasta máximo un 30% de glicol. De glicol. Y aunque tengamos que enfriar otro líquido, por ejemplo, en el caso que es fuera de lo que hablamos ahorita, que es de inyección de plástico, queremos enfriar, por ejemplo, suero de leche o queremos enfriar leche, finalmente son dos líquidos, pero bueno, a través del agua fría del chiller, yo voy a enfriar otro líquido, que eso es muy, muy válido. Ah, ok. Ajá. Por ahí, digo, tal vez algún colega aquí en la comunidad dirá, ¿y qué es el glicol? ¿Por qué colocar glicol Ajá. en el chiller? Porque yo lo he visto, ¿no? De pronto llegan con su chiller nuevo, Ajá. lo llenan de agua, incluso agua purificada. Así es. Y Ajá. aparte también, pues ahí le avientan su galón De glicol. de glicol. Y les he preguntado, ¿y por qué le pones glicol? Ajá. No, pues, me lo recomendaron, Marco. ¿Por qué, Francisco? ¿Por qué se le pone glicol a un chiller? Bueno, en el caso de Frigosystem tenemos una tabla de la recomendación en calidad del agua. Todo cómo tiene que estar balanceada el agua al principio del llenado de todo el sistema. Y la recomendación de utilizar glicol o no, porque puede no utilizar glicol, es solamente porque estamos bajando la temperatura. Al final el glicol, el concepto más sencillo de comprender es como nuestro anticongelante en los autos. Realmente para algunas zonas, si el agua está muy fría, pues se podría congelar. Entonces lo que hace el glicol es bajar la temperatura de punto de congelamiento del agua. ¿Vale? Ok. Entonces no siempre es recomendable utilizarla en chiller. Lo que siempre, independientemente del chiller que utilicen, la recomendación es tener atención en la calidad del agua, que sea una calidad lo más libre de sedimentos posible. Sí, al final del día es un sistema cerrado, pero que no debemos de perder de vista también, como bien lo comentas, la calidad del agua. Y hablando un poco en la temperatura, un chiller, ¿qué temperatura, qué rango de temperatura, más bien dicho, sería la pregunta? Es lo que más se recomienda para que un chiller tenga un buen desempeño. ¿Por qué te lo pregunto? Porque de pronto te compras un chiller para trabajarlo a 23 grados centígrados, ¿no? Oye, Sí. mejor ábrele allá del agua y pon una bomba. Ajá. ¿Cuál es el rango aceptable en el trabajo eficiente de un chiller? Esa es una excelente pregunta, Marco, porque cualquier chiller tiene un rango de temperatura amplio. Nosotros manejamos chillers hasta menos 40 grados para procesos, por ejemplo, de fabricación de jabón. Un chiller que tengamos aquí convencional de entrega inmediata de stock, podemos manejar temperaturas menos 5, menos 10 grados. Pero aquí es importante saberlo desde que nosotros estamos haciendo una propuesta. Si tenemos el dato que para el proceso, que en el caso de inyección de plástico, no requerimos temperatura tan baja y sí inclusive podría afectar por el tema de condensación, algo muy frío, pues obviamente atrae la humedad del ambiente y podemos tener condensación dentro del molde, lo cual puede provocar una falla en la pieza que estamos inyectando. Entonces, cualquier chiller puede llegar a temperaturas bajas, pero tenemos que saberlo. Es como otra condición a considerar,
porque funciona un poco similar a la temperatura ambiente. No es igual proponer un equipo que va a trabajar en Querétaro a un equipo que va a trabajar, por ejemplo, en Monterrey o en Mérida, que las condiciones son diferentes. Claro, Ujú. claro. Sí, porque sí me he encontrado mucho esa situación, ¿no? Apenas estuve en una empresa en Sonora, principalmente. Estábamos por ahí cerca de los 40 grados centígrados y Ajá. pues el chiller pues no es la misma eficiencia, ¿no? Como bien lo comentas. En este caso, hablando un poquito también de la selección de los chillers como tal, en qué caso es recomendable, por ejemplo, tener un chiller a pie de máquina o ya un sistema centralizado? Ok. En los inicios de la planta, creo que un chiller a pie de máquina o para alguna aplicación en particular es bueno utilizar un chiller a pie de máquina. El tema es que cuando ya son muchos, la misma capacidad que te está entregando de enfriamiento, el chiller te genera ese calor. Si yo pongo un chiller de 3 toneladas, considera que tu temperatura en potencia frigorífica sube 3 toneladas. Entonces, imagínate una planta muy grande con 10 chillers de 3 toneladas, ese calor te lo está generando dentro de la planta. Entonces, la temperatura ambiente es diferente a la temperatura dentro de planta, que regularmente es más alta. Nos hemos encontrado con casos, sobre todo en Monterrey, que tienen muchos chillers pequeños a pie de máquina y ahora están pensando en un sistema de confort, Ya. o mini splits o un sistema centralizado de aire acondicionado. Obviamente es un gasto innecesario. Estamos elevando la temperatura de dentro de la planta sin ser necesario. Para eso es mejor sacamos un chiller, que es un chiller centralizado, y todos los que están al interior de la planta pues no tendrán ya razón de estar ahí. Podremos pensar, bueno, es un desperdicio, ¿no? Porque yo ya invertí en un chiller pequeño. En realidad no, porque al final ahorras energía centralizando un solo equipo. Ok, ok. Ujú. Sí, porque también fíjate que me han preguntado, digo, sabes que me dedico a la capacitación y normalmente cuando uno toca el tema de enfriamiento, pues son preguntas que surgen, preguntas repetitivas que mejor que una persona con tu experiencia las pueda contestar. De pronto pues, te compras tu maquinita de inyección, tu máquina 80, 120 toneladas, pero te proponen que el chiller esté afuera de tu planta, tal vez a condiciones ambientales. Te dicen, ¿sabes qué? No lo tengas dentro. ¿Qué tan cierto es tenerlo dentro, tal vez una o dos máquinas de inyección, a de plano sacarlo de la planta? Yo creo que para una o dos máquinas de inyección, un chiller para las dos máquinas está perfecto. Está perfecto también, ya lo sacamos cuando ya son más máquinas. Aquí también, en realidad, el promedio, digamos, de costo por tonelada pequeño es más alto. Cuando vamos creciendo el chiller es más bajo. Entonces, siempre nos conviene comprar más en precio por tonelada de potencia un equipo grande a un equipo pequeño. Ok, y hablando también, por ejemplo, en la pérdida de energía de refrigeración, pues también, no sé, quiero pensar que tu chiller está a 10 grados afuera de tu empresa y el agua realmente está llegando a una temperatura más alta por la cuestión de pérdida energética, ¿no? Sí, eso pasa. De hecho, también hacemos instalación hidráulica, Ok, pero si no la hacemos, cuando el cliente nos invita a participar, podemos hacer la parte de ingeniería con el diseño de la tubería, que también a veces es subestimada, ¿no? es Pensamos correcto. que solamente sea un tubo que llega hasta donde lo voy a utilizar y es suficiente. Pero son muchos elementos, entre ellos ahorita de lo que mencionas de la pérdida de frío, digamos. Obviamente recomendamos un aislamiento para llegar con la temperatura y la presión que necesitamos. Es correcto, sí. Así Y es. es parte también, colegas, de cuando vas a comprar un chiller, es parte de la asesoría, la capacitación que debes acercarte a tu proveedor, porque precisamente pues yo he escuchado historias reales, ¿no? De que te compras un chiller y, oye, ¿y qué accesorios necesito? Necesito mangueras, necesito tubería, necesito y a veces los mismos proveedores, pues lo que tengas a la mano. Si tienes Ujú. manguera para jardín, pues ponle manguera para jardín, ¿no? Y el chiller, pues ahí perdió todo su poder de energía. Y digo, la tubería también cuenta mucho, el aislamiento que pueda llegar a tener es un punto muy importante, por eso la asesoría, acercarse por aquí a un asesor. Otra de las preguntas que me han hecho, qué tan, por ejemplo, una máquina de inyección se recomienda de pronto
trabajarla, no sé, la capacidad de, de una unidad de inyección entre un 20-80% para que la máquina trabaje de una forma adecuada. De pronto la prensa se recomienda no exceder un 90% la capacidad de tonelaje de la prensa. Por ejemplo, en un chiller, hablando propiamente de la capacidad, por ejemplo, hablemos de un chiller de 10 toneladas para cerrar números. ¿Qué porcentaje máximo se recomienda estar trabajando en ese chiller, pero también qué porcentaje mínimo? Ok, sobre todo el tema de máximo, Marco, también es importante para que tengas un real ahorro energético. Un chiller conviene trabajarlo al 75% de su capacidad. ¿Para qué? Para que obviamente tenga sus tiempos de descanso el compresor, en el caso de los que tienen un solo compresor, o también en el caso de los que tenemos dos compresores, a veces solamente trabajar con un compresor. Entonces, de hecho, existe también una tabla en los gases refrigerantes y los fabricantes de gases refrigerantes del mundo, más importantes al menos, recomiendan no utilizar los equipos al 100%. Siempre es mejor al 75%. Al 75. Sí. ¿Cómo puedo yo conocer ese porcentaje pues, que me está entregando el equipo? ¿Cómo lo podría saber yo de que mi chiller está trabajando tal vez ahorita un 95% o un 99% o un 100%? Bueno, en el caso de nuestros chillers, te marcan el número de veces que descansa el compresor. Te marca y tiene un cierto, cada modelo tiene diferente recomendación de veces que para y arranca. Ah, ok. Obviamente, cuando algo que muchos de tus seguidores lo estarán de acuerdo conmigo, es que tienen el problema contrario, ¿no? Que el equipo se le está alarmando por alta presión cuando dicen el compresor no para, no descansa. El compresor tiene que descansar. Y esto pasa regularmente porque tenemos mucha carga térmica por un cálculo del equipo. Es muy común que nos comenten, ¿no? Y es que en la noche funciona bien, pero en el día no. Obviamente el factor ambiental nos ayuda en la noche, pero la condición real es en el día, ¿no? A la hora que tenemos más calor, el equipo debe ser calculado para esas condiciones. Es correcto. Así es. ¿Hay alguna regla por ahí de que si mi chiller está entregando, no sé, agua a 10 grados centígrados, tenga que retornar a cierta temperatura? Buena pregunta también, Marco. Sí, el delta T recomendable para un chiller industrial son 5 grados. Son 5 grados. Yo lo mando a 10 y me regresa a 15. Lo mando a 10 y del cálculo debe estar para que así sea, ¿vale? A veces en el campo, al menos de la inyección de plástico, de repente algunos usuarios nos comentan, es que yo no necesito agua muy fría. Yo lo uso a 30 grados, a 35 grados, porque están utilizando un termorregulador, que también Frigosystem los fabricamos. El tema es que el termorregulador, independientemente que tú le pongas 35 o 90 grados, él requiere agua a 15 grados. Es la potencia que requiere el equipo para que pueda termorregular la temperatura del agua hacia el molde y tenga realmente un proceso con mayor precisión a simplemente aventar agua a la temperatura que sea, ¿no? Es recomendable siempre tener un termorregulador, agua a 15 grados, y de ahí el termorregulador hará su trabajo. A veces pido poquita agua, a veces pido mucha, dependiendo del proceso, pero mantengo la temperatura constante. Ok, es correcto. Sí. Buena respuesta también, ¿eh? No, Sí. no sabía esa relación que podía existir entre salida, entrada y retorno de temperatura. Por ahí buen dato para que lo vayan apuntando también, amigos. Para eso son Sí. esos podcasts, para sacarte todo el aprendizaje y experiencia que tienes por aquí, Francisco. Esto para la parte de mantenimiento, un poco también para la parte operativa. ¿Algunas recomendaciones en el cuidado y mantenimiento de los chillers? Pues el cuidado y mantenimiento regular para los chillers, inclusive también para la parte de termorreguladores, los adiabáticos, dry cooler, es sobre todo la limpieza. O sea, la limpieza del caso de los enfriados por aire, que la parte del condensador o lo que regularmente podríamos ver más comúnmente parecido a un radiador de un auto, ese debe estar lo más limpio posible, lo más mantenido. Muchas veces son de aleta de aluminio y pues con algún mal manejo se pueden como achatar. Eso tiene que estar bien peinado, lo más peinado posible para permitir que el aire fluya y el aire nos permite hacer el trabajo de condensación del equipo. La limpieza es un factor muy, muy importante y muchos problemas se desatan precisamente porque ese condensador está tapado. A veces las condiciones de las plantas no lo permiten. Tenemos en el ambiente algún tipo de contaminante que nos está taponeando, pues obviamente el mantenimiento tiene que ser más frecuente para que el equipo entregue todo lo que puede entregar y no se quede
en un porcentaje más bajo de eficiencia. Ok, y en la cuestión, por ejemplo, del fluido, hacer algún análisis o cada cuándo, cuál es el ciclo de estar cambiando, por ejemplo, el agua en un chiller. Sí, bueno, el agua puede trabajar por muchos meses en la misma agua. Lo importante es filtrarla, tener filtros y saber dónde poner el filtro, porque obviamente el filtro nos genera una pérdida de presión. Ujú. Y si te vamos a tener pérdida de presión, preferimos tenerla al retorno hacia el chiller y no en el envío. Entonces, regularmente recomendamos filtros y si son dobles, mejor. Un filtro que me permita con un bypass cerrar uno, lo limpio y lo cambio y lo pongo en el otro. Siempre recomendamos tener esa oportunidad de hacer ese mantenimiento de la forma más fácil para la planta y no que la planta tenga que parar para que hagamos este tipo de mantenimiento de limpieza. Sí, exacto. Yo en alguna ocasión manejé ese tipo de bypass y agua filtrada. La verdad fue una inversión de pronto justificable porque tenemos muchos problemas, sobre todo en temas de enfriamiento, ¿no? Sabemos que el proceso de moldeo por inyección es un proceso totalmente termodinámico en donde nos preocupamos mucho por el calentamiento de la masa, pero a veces nos preocupamos poco por el enfriamiento de la masa que estamos inyectando. Y en la cuestión de eficientar procesos, sabemos que la parte más crítica en un ciclo de inyección pues es el tiempo de enfriamiento y parte de optimizar ese tiempo de enfriamiento pues está mucho en la refrigeración de los moldes, ¿no? Cómo está como tal cediendo ese molde, la energía al fluido que estamos haciendo pasar a través de ese molde, ¿no? Que es todo un tema pues de enfriamiento muy, muy extenso, pero ustedes contribuyen mucho con ese intercambio de calor. Hablemos un poquito acerca de termorreguladores, que sé que es otro de los ramos que también ustedes utilizan. Hay moldes que se enfrían, hay moldes que dicen por ahí se calientan. Yo les digo, se mantienen atemperados, por ahí es una palabra que también se llega a utilizar muy coloquial en el proceso de moldeo por inyección. Pero cuéntanos un poquito, porque es una pregunta que también se hace mucho en el medio, digo, sobre todo las personitas cuando van iniciando en el proceso de moldeo por inyección, que le dicen, ponte a calentar el molde, ponlo a temperar el molde, atempera tu molde. ¿Por qué un molde tiene que usar un termorregulador? Y primero, antes que me contestes esa pregunta, ¿qué es un termorregulador? Y ya posteriormente, ¿por qué lo tengo que utilizar en mi proceso? Ok, perfecto, Marco. Pues mira, un termorregulador es un equipo que nos permite controlar la temperatura de una masa. En este caso es el molde de inyección. Permite controlar la temperatura en condiciones diferentes. Bueno, un paréntesis, también fabricamos lo que es un termochiller, que si quieres un poquito adelante lo platicamos, ¿Sí? Que es un híbrido obviamente entre un termorregulador y un chiller. El termorregulador se compone de principalmente una bomba que nos permite recircular el agua, resistencias y puede ser un elemento que nos permite enfriar el agua a través de forma directa o de forma indirecta. De forma directa hace una mezcla del agua del chiller con el agua de proceso del termorregulador hacia el molde. Okay. Y de forma indirecta es a través de un intercambiador de calor, de placas frías regularmente o puede ser un casco tubo, que es otro tipo de elemento. Pero lo que hace, ¿por qué el molde tiene condiciones diferentes? Imaginemos que por la mañana llega el operador, va a empezar a montar su molde y quiere empezar a inyectar. El molde está frío, está a temperatura ambiente, entonces yo le conecto el termorregulador, empiezo a circular agua antes de la inyección, el molde está frío, yo aviento agua caliente con el termorregulador al molde, me regresa fría. Vuelvo a aventar agua caliente, me regresa fría, así hasta llegar a la temperatura que deseamos. Cuando empezamos el proceso de inyección de plástico, el propio proceso del plástico empieza a calentar el molde. Entonces ahora el termo, en vez de empezar de calentar el agua, requiero enfriarlo y mantenerlo en la temperatura de set point que sea la indicada para ese molde. Ok. Sí, porque digo, la transferencia de calor, una vez inyectado el plástico, el molde empieza, al final del día el molde cumple varias funciones, ¿no? Moldear la pieza, en este caso enfriar la pieza, retirarle la energía, es un intercambiador de calor al final del día también un molde, y cumple otra función que también es expulsar la pieza de una forma correcta, ¿no? En el caso de disipación de calor, en este caso hablando de termorreguladores,
Un termorregulador se va adaptando a la energía, retirar esa energía excedente del molde y la va como tal también pues regulando, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo mi termorregulador 70 grados, 80 grados para estar trabajando con un ABS, pero mi molde de pronto se empieza a calentar 90, 100, 110 grados centígrados, el agua de retorno puede llegar a 100 grados centígrados, por ejemplo. El termorregulador vuelve a regular esa temperatura para retornar agua a la temperatura seteada. Es correcto, Marco. Es correcto. Te digo, al principio empieza calentando, después la resistencia o resistencias se apagan y después solamente actúa mi parte de enfriamiento. Ya sea mezclando el agua del chiller directamente, si es un caso de un termorregulador directo, o a través del intercambiador, que antes no me permitía pasar agua, ahora sí, abro la válvula y empiezo a permitir el paso del agua. Es curioso, pero Frigosystem tiene una particularidad que no he encontrado en algunos otros fabricantes, que tenemos termorreguladores inclusive sin resistencia, en donde solamente actuamos con enfriamiento. ¿Por qué? Porque el proceso así lo requiere. No todos los termorreguladores son para todos los moldes. Ya. También otra pregunta que podemos hacernos es, yo quiero hacer un precalentamiento ¿en cuánto tiempo? Lo quiero hacer en 2 horas, quizá no requiera una resistencia muy alta. Lo quiero hacer en 15 minutos, tengo que calcular mi unidad de precalentamiento con la potencia calorífica necesaria para calentarlo. Ok, para precalentar Para precalentar. Es el llamado preheat, ¿no? Que también Exactamente. le llegan a decir. Ok, dentro de los termorreguladores, sabemos que hoy en día la tecnología va avanzando a pasos agigantados. Digo, no es lo mismo inyectar, no sé, aquí nos tocó inyectar en los años 80, 90, incluso 2000. Ajá. Y las personas que estamos inyectando ahorita tú ves una máquina de inyección y pues ves el tablero, ves el panel, touch. Les digo yo a mis colegas, antes teníamos que con unas pincitas de presión estar regulando válvulas, levas y estar haciendo algunas maniobras ahí extrañas con la máquina para poderla arrancar. Le digo, hoy en día ya no se quieren ni maltratar el dedo con el touch porque ya utilizan las plumitas que traen la gomita. Le digo, ahora ya ni se quieren maltratar los dedos. Ha crecido a pasos agigantados pues la tecnología en el proceso de moldeo por inyección. Obviamente los equipos periféricos crecen junto con esa tecnología. En el caso de la conectividad que tienen los sistemas que ustedes proporcionan, ¿qué conectividad tienen con las máquinas de inyección? Hablando propiamente, por ejemplo, ahorita la industria 4.0, de la interconectividad de las cosas, en donde en una pantalla puedo controlar yo todo mi proceso. Definitivamente es el camino al que vamos a ver en algunos años y hablaremos de cómo lo manejamos ahorita como una experiencia como la que cuentas, ¿no? De que antes lo tenías que hacer de forma manual. O sea, definitivamente Frigosystem es una empresa que le encanta hacer ese tipo de adaptaciones. Sin embargo, siempre es bueno trabajarlo con el fabricante de la máquina. Cada fabricante de la máquina tiene un control con un tipo de comunicación diferente. Nosotros tenemos que adecuarnos Frigosystem al fabricante de la máquina. Entonces, siempre que exista esa comunicación, la tenemos. Digamos que la mayor experiencia de Frigosystem es para máquinas extrusoras, que son grandes volúmenes de producción de plástico, hasta de 1,500 kilos por 1 hora. Y obviamente la comunicación es súper importante. Entonces, se puede hacer, pero vamos siempre de la mano con el fabricante de la máquina. Ok. Te vas adaptando, ¿no? Al final del día vas buscando también apoyarlo en ese sistema. Si él, en dado caso, te lo llegara a requerir, pues se busca también la asesoría para poder lograr esa conectividad. Y es lo que te iba a preguntar, además de la venta de equipos de refrigeración, de atemperamiento también, ¿qué otros servicios ofrecen ustedes? Bueno, nosotros, como te decía, estamos muy enfocados y nos apasiona el tema de enfriamiento y termorregulación y tenemos diferentes líneas. Hace ratito te mencionaba del termochiller, que es una unidad que al interior tiene un chiller tradicional que es enfriado por agua y tenemos 2 termorreguladores para poder controlar diferentes temperaturas en un solo molde. Eso lo vemos mucho, por ejemplo, en la industria automotriz para la producción de un faro o de una calavera que requiere, es de diferente temperatura por zona, tiene que ser un poquito más preciso. Tenemos ese tipo de equipos.
que son los thermochillers. Ok, ok. Perdóname. No, sí. No. Sí, manejamos también equipos de bombeo, que bueno, al parecer una bomba es algo sencillo, pero una bomba nos puede dar más si la aprovechamos. Podríamos manejar inclusive diferente temperatura con un solo chiller, seteado al punto más bajo y con válvulas de 3 vías que nos permiten hacer una mezcla del agua de retorno con el agua del chiller y entregar una temperatura adecuada o correcta Con un flujo adecuado, ¿no? Es Así que es un tema muy interesante porque a veces les pregunto yo a mis colegas, ¿qué es más importante, la temperatura del agua o el flujo del agua? ¿No? Y es una buena pregunta que los pones a pensar. Digo, es muy obvia de pronto ya cuando estás en este medio, pero digo, pues puedes tener agua a 6 grados centígrados, pero si en este caso no está fluyendo de una forma adecuada, no tiene la suficiente turbulencia, no va a tener una disipación adecuada también. Entonces, en este caso, pues ese tipo de servicios también los pueden brindar ustedes, ¿no? De esos estudios para mantener un buen flujo dentro de una planta de moldeo o de extrusión. Así es, digo, tenemos un trabajo en equipo entre la parte de ingeniería de aquí en México y la ingeniería de Italia y experiencias en muchos ambientes. Y lo que buscamos es diseñarle al cliente algo que le funcione, algo que realmente al cabo de los años le dure y lo aprecie como elementos que le pueden servir, que a lo mejor parecen sencillos, pero a veces los omitimos, ¿no? Por ejemplo, en parte de inyección de plástico, nos gusta tener siempre en el envío del agua un manómetro y un termómetro. Y también nos gusta tener el manómetro en el retorno. Es decir, si tenemos una pérdida de presión, sabemos que el agua está fluyendo. Hay quien dice, oye, no, mejor un flujómetro. Ok, sí, un flujómetro es mejor. Sin embargo, el costo es mucho más alto, ¿no? Y hay elementos un poco más sencillos que nos permiten saber que el sistema está funcionando. O desde identificar cuál es el diámetro de la tubería que me funciona más adecuado. Y no necesariamente es el mismo diámetro que envío que en el que retorno. Hay muchos elementos que nos pueden servir y nos pueden funcionar para que el sistema pues, sea óptimo. Excelente, excelente, digo, y digo aquí sobre la plática que tenemos, ¿algún caso de éxito que Frigosystem haya ya participado con su asesoría, con sus productos? ¿Algún caso de éxito que tú digas, no sé, tal vez aquí en México o en otro país que hayan tenido y que nos quisieras platicar? Pues muy cerca de aquí de Querétaro tenemos algunos casos de empresas importantes, fabricantes de tarima, por ejemplo, que es un producto de mucho peso, digamos, en masa, que son moldes enormes de 40 toneladas, que se requiere un enfriamiento pues, eficiente, pero aparte no generar calor dentro de la planta. En ese caso hicimos una combinación de equipos adiabáticos fuera de planta y dentro de planta termochillers, precisamente los que no tienen resistencia en ese caso, porque al final las primeras piezas que sacan en la inyección es scrap, pero nos ayudan a calentar el molde. Sí, sí, sí. Entonces, digamos que en la instalación de toda la parte eléctrica no requerimos tanto porque no tenemos las resistencias, que es lo que consume mucho en el caso de un termochiller. Ok. ¿Vale? Para parte de tablero eléctrico también requiere enfriamiento. Esa máquina es tan grande que el tablero eléctrico requiere un enfriamiento particular. Ahí sí ponemos un equipo a pie de máquina. Y en otra planta que ahorita ya está enfocada para la parte automotriz, estaba un poquito más para recreación, ahorita está combinando con automotriz. Ahí hubo una división, fue de los clientes que prefirieron dividir el sistema para que fuera de planta tengamos adiabático y adentro temperaturas particulares por cada molde. Pero todo parte de la necesidad del cliente. Al final a nosotros nos gusta saber qué hacen, cuál es su interés, hacia dónde quieren migrar, si hay un poquito más de ahorro energético o eficientar lo que ya tienen. Tampoco se trata que llegue alguien que los quiera asesorar y decirle todo lo que tienen no sirve y te arreglo lo nuevo, ¿no? Buscamos integrar lo que ya tienen y armarles una ingeniería con el mejor aprovechamiento de los equipos que ya tienen. Es correcto. Entonces atienden desde una persona que se compró su primer máquina de inyección o extrusión, quiere tal vez un equipo, un chiller básico, un termorregulador pequeñito y ahora te lo vendo y te asesoro también hasta proyectos ya grandotes en donde vas a hacer toda tal vez una reingeniería utilizando los mismos servicios que tal vez ellos ya puedan tener. Sí, afortunadamente tenemos y agradecemos muchísimo la confianza que nos han brindado
muchos empresarios, muchos industriales que arrancan con su negocio y nos da un gusto enorme verlos crecer y crecer con ellos. O sea que al principio hablábamos de un chiller pequeño y después ya piden algo más grande, vamos platicando estos temas con ellos, así también como empresas que están presentes en varias partes del mundo y nos invitan a participar, pero digamos que el gusto con que lo hacemos es el mismo y nos gusta también siempre visitar la planta. No es igual recibir información, analizarla aquí en tu escritorio que estar en la planta, ensuciarte un poco y saber qué hace, ¿no? Sí, 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 ¿no? Llegar y sentir incluso la temperatura ambiente, ¿no? Es Sí. algo crucial, ¿no? Llegas, oye, aquí tus chillers se están enfriando, pero tu planta, ¿no? Sí. Ya no los moldes Así es. están enfriando la planta. Como pueden ver, amigos, aquí de fondo no es que estemos en, en el bosque de Chapultepec, no es que estamos en las instalaciones de Frigosystem. La verdad, está verde por todos lados, plantas por todos lados. Vemos mucho la parte ecológica. Cuéntanos un poco, en este caso, qué impacto tienen sus productos, qué impacto positivo tienen sus productos con el cuidado del medio ambiente. Marco, lo que procuramos hacer es, desafortunadamente el ser humano en lo que hagamos siempre perjudicamos al ambiente, ¿no? Dejamos aquí una huella de carbono, pero definitivamente Frigosystem por convicción y también por convicción propia del equipo, nos gusta cuidar el medio ambiente, inclusive a veces aunque cueste más, ¿no? Desafortunadamente en la parte de refrigeración industrial hay algunas prácticas incorrectas, como cuando se hace un servicio dejar, por ejemplo, escapar el gas refrigerante al medio ambiente, cosa que está súper dañina, ¿no? Independientemente de que existan multas o no, es algo que estamos dañando al ambiente. Lo que hacemos nosotros es hacer una recuperación de gas y obviamente siempre procuramos usar gases refrigerantes mucho más eficientes, ¿vale? Para algunas líneas de equipos manejamos un gas, para otro gas, pero siempre buscando el ahorro energético, obviamente que sea un equipo que enfríe lo que debe enfriar sin que gaste muchísimo. Entonces, lo que hablamos al principio de los dry coolers y los equipos adiabáticos, exactamente tenemos un ahorro de agua tremendo que lo agradece el ambiente como tal y lo agradece la parte de finanzas de las plantas, ¿no? Que no tengas que gastar tanto dinero por eso. Exacto, exacto. Bien, pues para finalizar, la parte operativa pues de un chiller, ahorita lo vamos a ver en una demostración con la parte técnica que también tienen ustedes. Cuéntanos un poquito acerca de ese servicio postventa que pueden dar ustedes, que tienen servicio técnico, refacciones. Si yo compro un chiller aquí, ¿qué sigue? Ok, bueno, primero que nada, antes de que lo compren, nos gusta involucrarnos. Si también un poco, obviamente sabemos que el cliente sabe lo que quiere, pero también le pedimos que nos comparta un poquito de información para saber qué es lo correcto, que el equipo con la potencia es la que él necesita, o a lo mejor proponerle algo diferente también. No siempre es un equipo más grande. A lo mejor puede ser el mismo, pero a lo mejor puede tener un termorregulador o a lo mejor alguna otra alternativa. O inclusive a veces aprovechar lo que él tiene. O sea, no siempre termina esta relación en vender un equipo. Pero si ya se lo vendimos, bueno, ¿qué sigue? Pues que cualquier refacción que él necesite va a tener el soporte técnico en México. Tenemos la calidad europea, pero la asistencia totalmente local. Siempre los clientes nos manifiestan su preocupación. Oye, es que si mi chiller me falla, me paras una máquina, que tengo compromisos, y lo entendemos. Y siempre le decimos, si tú tienes un problema, tu problema es mi problema también, ¿no? Entonces vamos a buscar la forma de solucionarte. Aquí en Querétaro tenemos un rango amplio de equipos en stock, que si desafortunadamente pasara que el equipo falló por lo que fuera, tenemos un equipo para sustituirlo. Entonces eso siempre es importante. Tenemos la asistencia técnica telefónica para los equipos pequeños y la asistencia presencial para los equipos más grandes. Pero si el cliente requiere para el pequeño también con todo gusto estamos por allá. Francisco, pues muchas gracias, en verdad que primero por la invitación, segunda por las buenas respuestas que nos acabas de dar, no solamente a mí, sino que también a nuestra comunidad que está viendo este video muy seguramente en redes sociales. Y pues algo más que quisieras añadir a este podcast, mi buen amigo Francisco, algo que se nos haya pasado por ahí y que quisieras añadir. No, Marcos, pues yo agradecerte tu espacio, agradecerte que nos permitas llegar a tu audiencia y pues si me permites decirle a tu audiencia que Frigosystem somos una empresa que nos
apasiona el tema de refrigeración y termorregulación, que nos inviten, que nos hagan partícipes de sus proyectos, que no siempre vamos a buscar venderles, queremos hacer, como lo hemos hecho hasta este momento, relaciones de largo plazo, siempre buscando las soluciones y que pues, nos permitan participar, opinar. Si ellos nos abren esas puertas, seguramente vamos a terminar con algo bueno. Y no siempre es venderles. Afortunadamente contamos con muchos amigos y buenos colegas en la industria, y creo que eso pues que es una red que crece de forma bonita, ¿no? Y vamos a ver para el futuro y que sea siempre por un mejor país, un mejor México, un mejor Latinoamérica, que es hasta donde diga tu audiencia. Es correcto, es correcto. Y sí, pues, y gracias a ustedes por ser parte de este proceso como equipos periféricos, que ustedes son los que nos suministran también a los que procesamos materiales plásticos y nos ayudan a enfriar la materia prima y otros equipos. Te agradezco mucho, Francisco, la invitación, y también por aquí la audiencia. Si tienen alguna pregunta, comentario, déjenlo también por aquí. Vamos a estar contestando más adelante alguna duda, alguna pregunta que se nos haya pasado por aquí. Las vamos a estar contestando también por ahí posteriormente. Les agradezco mucho, amigos, los que llegaron hasta aquí, hasta el final del podcast. Les agradezco mucho. Y pues vámonos y nos vamos con el grito de guerra. Por ahí tenemos un grito de guerra. ¿Cuál es, Marco? De Moldeo por Inyección, una pasión. Entonces nos vamos con el grito de guerra. Mi nombre es Marco Zabaleta y esto es Moldeo por Inyección, una pasión. Una pasión. ¡Vámonos! Wow. Gracias. Gracias.